Latinidades y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenas noches, Cuba. Buenas noches, México. Desde el norte del país, saludamos a quienes nos ven en esta emisión de Latinidades. Gracias por acompañarnos. Desde que llegó Donald Trump a la presidencia, no tiene ni 6 meses, ha alterado y complicado el orden mundial. Su abandono de sus aliados, lacayos europeos, a favor de Rusia, el dar todavía más apoyo al genocidio de Israel en Palestina, su guerra comercial con China, antesala de una guerra multidimensional, su pretendida anexión de Groenlandia, del Canal de Panamá, y su aplicación descarada y ominosa en nuestra América de la doctrina Monroe. Esto es algo así que está rompiendo todo. Esto está cada vez empeorando más. A esto se suman ocurrencias y acciones cada semana. La decadencia de Estados Unidos es evidente, pero el daño que causa para tratar de ser grande otra vez será enorme para aquellos que se le tengan que someter como a los que se le resisten. Para hablar de este y otros temas más, nos acompaña una política activista social, socióloga, especialista en psicopedagogía y diputada de la Asamblea Nacional allá en Cuba. Mariela Castro, gracias por estar aquí con nosotros. Es un honor. Muchas gracias, también es un honor para mí. Pues mira, como comenté, di una especie de breve repaso, quité detalles, por ejemplo, la crueldad que están tomando con esas medidas, esa crueldad que ejercen con sacando a los inmigrantes, incluso oponiéndose a las órdenes de los jueces de su propio país, el terror que causa. En redes han pasado constantemente aquí donde yo estoy, que es en el norte del país, en Monterrey, México, videos donde están supuestos inmigrantes ilegales, porque muchos de ellos son residentes legales, pero el color de piel es el que los está definiendo para que los agentes encargados de inmigración allá en Estados Unidos rompan los cristales de los autos a martillazos y los saquen forzadamente para poderlos detener. Hemos visto ya el caso de incluso de una abuela en la que la nieta está llorando desconsoladamente, aterrada por lo que está viendo, y la abuela les dice: tranquila, no pasa nada. Y se la llevan como si fuera una criminal. Y han estado pase y pase, y lo hacen medios de derecha. Los que están poniendo esto son los medios de derecha, que los que yo están aquí en mi país, que dices tú, bueno, ¿qué está pasando? ¿Para dónde va la cosa? Y sabemos que evidentemente en los países a los que tradicionalmente Estados Unidos acusa y culpa de todos los males, como si ellos fueran el eje del mal, uno de ellos es Cuba, uno de ellos es Nicaragua, otro de ellos es, bueno, era Venezuela. Rusia, pero Venezuela ahora, y ahora México. También estamos nosotros ahí en la lista. No nos gusta a muchos aceptar eso, pero estamos en la lista, porque somos la primera frontera contra el imperio. Y digamos, hay una mujer, Trump es misógino, y aparte una mujer progresista en el cargo. Por primera vez en la historia de mi país, pero en siglos, para acabar pronto. ¿Cómo ves las cosas? ¿Qué te suscita a ti cuando ves esto? ¿Para dónde crees que van? Y sobre todo,
¿qué posibilidades ves de poder frenar esto, de poder aplacar esto? Mira, lo primero que me viene a la mente y la primera sensación que yo tengo es es de impotencia, es de indignación, impotencia, desesperación, una gran preocupación. Yo creo que las personas que más información y conciencia tienen sobre lo que está pasando tienen una gran preocupación de cómo debemos actuar, qué alianzas debemos establecer para enfrentar esta situación de disputa por la hegemonía, sobre todo por parte del imperialismo y donde además el liderazgo, ya después de la Segunda Guerra Mundial, lo llevan los Estados Unidos. Como tú dices, ellos están en decadencia y como tantos pensadores dijeron desde hace tiempo, cuando el imperialismo está en decadencia, la destrucción del mundo está más cerca, la destrucción de todo, de la naturaleza, de las personas, el horror, porque además utilizan siempre como recurso la coacción, el miedo, el caos, porque además creando caos le sacan grandes ventajas las poquísimas familias que se benefician, o sea, los poquísimos grupos de poder que se benefician ampliamente de este caos y de esta crisis, como está pasando ahora con el tema de los aranceles, todo el rollo de la caída de la bolsa, cuántos grupitos cercanos a este poder que ha diseñado este caos se están beneficiando. Entonces, eh, desde hace mucho tiempo y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial se empezaron a articular un montón de mecanismos de alianza para enfrentar y evitar que volviera a surgir otra posible guerra mundial, para evitar que resurgiera el nazismo, el fascismo. Sin embargo, a la par de que todo eso estaba sucediendo y se crean las Naciones Unidas y se crea un conjunto de leyes internacionales importantes de protección de los derechos humanos, de los derechos humanitarios, de tantas cosas muy valiosas que se pensaba que ya no se retrocedía, sí hubo mucha gente que estuvo alertando de que las condiciones para que volviera a ocurrir se mantenían. El mundo no puede resolver, o sea, el nuevo orden mundial no surge, no se articula con las reformas socialdemócratas que constantemente nos han presentado como las mejores opciones para el progreso. Y nos han engañado todo el tiempo con esas narrativas que personas tan brillantes como Lenin y otros pensadores de ese tiempo alertaron ya desde hace mucho tiempo, desde que el proletariado tuvo sus propias herramientas con la creación de los partidos comunistas o del primer partido comunista para poder cambiar el mundo y hacerlo más justo y equitativo y evitar que estos megapoderes dominaran y se convirtieran en lo que son ahora la dictadura mundial. Realmente desde hace mucho tiempo lo alertaron. ¿Y qué es lo más fácil? Entrar en el jueguito de la socialdemocracia, porque para hacer una revolución hay que ser muy valiente, hay que estar decidido a darlo todo. Y hay una parte de la clase dominante que, por supuesto, se resiste a estas posibilidades. La única manera de salir de todo esto es establecer las alianzas desde el multilateralismo, fortalecer por lo menos en el campo de nuestra región el papel de la CELAC con acciones concretas, con programas concretos de actuación que por supuesto es una tendencia permanente, pero todavía está muy obstaculizada, está muy agredida. Cualquier iniciativa que se enfrente a esos megapoderes va a enfrentarse a recibir hostilidades de todo tipo. Van a ser víctimas de una guerra híbrida como la que está viviendo Cuba, Venezuela, también Nicaragua. Cualquier iniciativa, mira México. México ya más claramente está declarado prácticamente así también como otro eje del mar y del mal. Y en México no ha hecho una revolución, pero tiene mediante elección del pueblo a una presidenta muy valiente, muy coherente, con un discurso muy inteligente y preciso,
Están las figuras en estos momentos, por ejemplo, de China. China en estos momentos está demostrando sabiduría, capacidad, en muchos sentidos. Rusia enfrentándose a la guerra de todo Occidente contra ella, a la guerra del imperialismo utilizando la OTAN y el escenario de Ucrania para tratar de destruirla lentamente, desgastarla. Es decir, hay una cantidad de situaciones dentro de este escenario tan complejo que realmente nos tiene a todos en preocupación, con inquietud, estudiando, dialogando, escuchando, aprendiendo, pero sobre todo yo creo que es momento de actuar. Mientras que el imperialismo se ha consolidado después de la Segunda Guerra Mundial, supuestamente creando escenarios de un nuevo orden mundial más justo, equitativo y democrático, a la par se iba consolidando la derecha, se iba fortaleciendo el sionismo como uno de los recursos del imperialismo y en sus afanes colonizadores, se iba fortaleciendo el neonazismo. Un ejemplo de ello es la experiencia de Ucrania y muchos de los otros países de Europa del Este. Realmente las dictaduras militares nunca ajusticiaron a sus verdugos en América Latina, no los ajusticiaron, 4 o 5 como en Nuremberg. Pero ahora mira lo que está pasando en Argentina. Están haciendo lo que aprendieron con Israel al tratar de destruir no solamente un territorio, sino la cultura, sino la historia, a desarticular y tergiversar la historia, y están imponiendo una narrativa que tanta gente se creyó y por esa vía han tratado de justificar el derecho de Israel a tener un territorio. Entonces, esos cuentos y esos mitos utilizados, mucha gente se los tragó y se los creyó y tergiversaron el uso de los términos del antisemitismo, del tema de los hebreos, utilizando las religiones judías y cristianas para imponer mitos bíblicos y otros argumentos que justifiquen sus avances colonizadores en ese territorio del Medio Oriente. Pero lo mismo ya está pasando silenciosamente en el continente americano. Están comprando tierras, negocios, se están apropiando de la Patagonia Argentina, se están apropiando de la tierra de los mapuches, se están apropiando de tierras en Centroamérica, en Guatemala y otros países. Están dominando el mercado en Panamá y muchas otras cosas. Dominan la política y la economía de los Estados Unidos. La dominan. Ellos le pagan lo mismo a las elecciones, en las elecciones lo mismo a los demócratas que a los republicanos. Me estoy hablando del sionismo, que utilizan el término de judío, pero existe por suerte una gran cantidad de judíos en contra del sionismo, en contra que utilicen su religión, su espiritualidad, su fe, la utilicen para sus fines de dominación. Y así lo han hecho desde el principio. Entonces es terrible lo que está pasando en Palestina, es casi la sensación que nos daba cuando empezó el bombardeo en Yugoslavia. ¿Recuerdas cuando la OTAN bombardeó Yugoslavia, todas las justificaciones y mentiras, y cómo Kosovo, todo el mundo estaba de acuerdo en que se independizara, pero cuando las poblaciones soviéticas, porque son una población que se identifica con la Unión Soviética, quisieron independizarse a partir del golpe de Estado neonazista en Ucrania, financiado, organizado por los Estados Unidos en el 2014, cuando el Maidán realmente en ese momento nadie se opuso a que se independizara Kosovo de Yugoslavia. Sin embargo, cuando el Donbass se quiso independizar, nadie lo apoyó, muy pocos lo apoyaron. Nadie comentó, ningún medio comentó lo que estaba pasando y todas las agresiones neonazistas terribles y crueles que ese pueblo estaba viviendo, por lo que pidió ayuda de los rusos y los rusos se negaron. Los rusos trabajaban por negociar en los acuerdos de Minsk, donde fueron engañados y les hicieron perder un tiempo precioso. Ahora estamos viviendo experiencias terribles. De nuevo, el fascismo, el nazismo, el sionismo ahora, más evidentemente, están dominando el mundo, están comprando a los políticos cobardes que dominan por todas partes.
por un montón de lugares. Sin embargo, estamos viendo cómo en África hay líderes que de nuevo resurgen y se resisten, cómo en América Latina resurgen líderes y lideresas que se resisten. En muchos lugares hay gente que se resiste. Yo quiero ver si Groenlandia y Dinamarca se van a resistir a los Estados Unidos o van a empezar a ser ciudadanos de los Estados Unidos como Estado libre asociado, quién sabe qué cosa. Yo quiero ver Canadá si va a defender su soberanía. Desde el pueblo seguro que hay voces, desde el pueblo seguro siempre hay voces que se resisten, pero no pueden hacer nada. La resistencia allí prácticamente no existe, no está articulada, solo hay voces. Entonces, a mí me impresiona horriblemente el genocidio de Palestina, cómo hay un silencio impresionante. Hay gente totalmente adormecida, entontecida, distraída, como dice Noam Chomsky, que ha sido como una estrategia de la guerra cognitiva en la distracción, concentrarte más en las estupideces, en la bobería o en tu bienestar, sin pensar de manera solidaria en lo que están sufriendo otras personas y otros pueblos. Entonces, no siempre se está divulgando suficientemente las informaciones que generan conciencia en los pueblos, y me refiero a todos los países. Hay unos que son más comunican más información sobre esto, hay otros que no. Y eso hay que empezarlo incluso hasta desde las escuelas, en los medios de comunicación de cada país. Hay unos más activos que otros. No tiene sentido que solamente se haga una actividad un día por una fecha determinada. Hay que hablar de esto como cuando nosotros éramos niños, mi generación, y se nos hablaba de Girón, de la victoria de Girón, se nos hablaba de la guerra de Vietnam, se nos hablaba de todo lo que estaba pasando en los movimientos de liberación nacional, y eso generaba una cultura de resistencia, una cultura revolucionaria. No solo hablamos de la historia revolucionaria de nuestro país, sino de todos los lugares. Eso hay que hacerlo en todas partes, donde sea posible, porque si no se genera conciencia, todo el mundo ve como pobrecitos los palestinos lo que les está pasando y ya, y nada más. Pero tampoco se está hablando suficientemente a nivel de los grandes medios, a nivel de los espacios de diálogo para la creación de conciencia, de todo lo que está pasando, de cómo se están moviendo el engranaje de imperialistas en la búsqueda desesperada por tener el control geopolítico y el control de la riqueza. O sea, se está desarrollando un gobierno mundial, como han alertado otros investigadores, como el profesor Ramón Gofrogel. Se está creando ya un gobierno mundial donde las ideas que han estado desarrollando y articulando en los encuentros de Davos, en el G7 y otros espacios donde se cocinan los destinos del mundo, se están haciendo realidad muy rápidamente con una persona inescrupulosa liderándola, como es el caso de Donald Trump, con todo el andamiaje de Muppet que ha puesto en su gobierno, por decir un nombre, de personas sin escrúpulos que ha puesto en su gobierno y que, como por ejemplo Marco Rubio, que ha demostrado su incapacidad en la gestión política, su incapacidad total, que tiene una historia que da pena que llegue a ser político una persona como esa y que tiene un odio horroroso contra Cuba, contra Venezuela, que además no es un odio real, es el odio que necesita para poder hacer camino en la política de los Estados Unidos como sus aspiraciones a ser presidente y que no tiene capacidad, no tiene cultura, no tiene conocimientos y parece que tampoco tiene buenos asesores. Entonces, es terrible ver los destinos del mundo en manos de ignorantes, en manos de personas inescrupulosas. Entonces, como esas cosas durante la humanidad, o sea, la humanidad en toda su historia ha vivido tantas veces situaciones como esa, después se convierte en una fábula infantil y el rey malo hizo esto y después vino el rey bueno, es la realidad de la historia. Como decía Carlos Marx, la historia no es más que la historia de la lucha de clase. Y siempre ha existido esos enfrentamientos y siempre han existido estos personajes y el mundo no ha cambiado como aparentemente se creía que había cambiado después de la Segunda Guerra Mundial y estamos en camino a una tercera guerra mundial con determinadas otras características si no somos capaces de estrechar vínculos
y de fortalecernos a la hora de ponerle límites a la barbarie en todas sus manifestaciones, en todas sus expresiones. Eso es lo primero que yo pienso cuando tú me estás hablando de todo esto, cuando pones este pie forzado que te pone a pensar en tantas cosas y cuánta gente es víctima de esta guerra cognitiva, de esta manipulación constante de los medios de comunicación. Y además lamento mucho que en tanto las fuerzas más retrógradas se van articulando, organizan sus sustentos económicos para imponer sus narrativas y sus políticas. Las izquierdas se, se segmentan, se debilitan, se dedicaron por mucho tiempo más a cuestionar las pocas experiencias socialistas de la humanidad, las verdaderamente socialistas, no las que usaban el nombre de socialismo como el nacionalsocialismo y otras, como aquellos casos de el grupo ese de Camboya, que hizo horrores usando estos términos, pero realmente las pocas experiencias socialistas de la historia que intentaron cambiar el orden mundial eh, fueron siempre exageradamente cuestionadas en vez de ser estudiadas rigurosamente para sacar aprendizajes, para sacar qué cosas eran mejores o buenas o malas prácticas, porque yo no diría errores, porque el ser humano está lleno de errores siempre, y los grupos humanos también, si les queremos llamar errores. Y por eso yo prefiero decir mejores o peores, buenas y malas prácticas, efectivas, prácticas más efectivas. Pero mira que todas las experiencias socialistas han sido fuertemente agredidas desde la primera gran revolución de octubre liderada por el genio de Lenin. Entonces, que además se ha querido silenciar, enterrar en vez de estudiarlo, porque Lenin es de una vigencia extraordinaria. Y así muchas figuras, hombres y mujeres en la historia han aportado elementos fundamentales que tenemos que estudiar, que no pueden quedarse para el que tiene interés en revisar determinados libros o reunirse. Hay que ponerlo en el conocimiento hasta de la juventud, para que se interesen las cosas que valen la pena, en las cosas profundas de la existencia humana, del funcionamiento de las sociedades, y no en las estupideces. Hay gente que crece y todavía siendo adultos se la pasan jugando videojuegos. Y no, sí, todavía hay gente que dice, no puede ser, no puede ser. O gente que no se leyó un libro, nada más que los de los cuentos que le leyó la abuela y ya. Entonces, es una cosa terrible en la que hay que trabajar desde políticas mucho más claras, más específicas, dirigidas a esta problemática de descerebrar, desideologizar, banalizar el conocimiento para que la gente no se interese por la necesidad de cambiar el mundo. Lo que pasa es que de repente, tú sabes, la Revolución Cubana siempre ha estado en la crítica permanente de muchos grupos de izquierda. A mí lo que me da gracia es que esos mismos grupos de izquierda nunca nos han dado la mejor fórmula para hacer la revolución y mucho menos nos han dado la demostración de cómo hacerlo. Qué rico y qué fácil es cuestionar sin mojarse los pies, para no decir otra cosa. Entonces, óyeme, que a mí a veces me dice, pero ¿cómo la gente tiene la cara tan dura? Puedes decir, me preocupa tal cosa respecto a Cuba, pero primero interésate en saber por qué hacemos esto de esta manera, por qué damos esta respuesta. Pero fíjate que la supervivencia de Cuba frente a la hostilidad cada vez peor y más aguda del imperialismo liderado por los Estados Unidos, mira, te digo que es admirable cómo se ha sobrevivido y cómo el pueblo sigue participando en las decisiones. El pueblo escribió la Constitución socialista del 76 y de 2019. El pueblo participa en el debate de todos los procesos de actualización legislativo. El pueblo participa, es un poder del pueblo. Que todavía que hay que trabajar mucho para generar toda la conciencia necesaria para que todas las personas sean conscientes, entiendan la necesidad de participar
porque participar lleva tiempo, lleva trabajo, lleva estudiar, lleva consultar, participar de diálogos. Hay quienes quieren mejor observar desde las gradas, que se esfuerce una parte de la población y ellos cogen los beneficios y si no les gustan los cuestionan. Eso lo pasa mucho. Entonces, y pasa en todas partes, porque en México también, yo lo veo una pila de gente cuestionando a AMLO, cuestionando a Claudia, pero tú qué estás aportando a los grandes problemas que ha sufrido el pueblo mexicano desde que los americanos aparecieron y se robaron la mitad del territorio y todo lo demás que han hecho, todo lo que han hecho para apropiarse de la riqueza de México. Entonces, en fin, que son muchas cosas de las que podemos hablar sobre este asunto que nos tiene todos tan inquietos, pero no podemos darnos por vencidos. Hay quienes me dicen, siempre ha sido así, esto no va a cambiar, el mundo siempre ha sido así y por tanto no se puede hacer nada, es así. Yo no estoy de acuerdo con esa postura. Yo creo que en el mundo siempre ha habido pueblos en resistencia, siempre ha habido figuras que han aportado y que se han enfrentado a estos poderes. Que sí, que la falta de escrúpulos de, de esta gente, bueno, siempre ha sido las de ganar, pero no siempre han ganado. Nosotros ahora estamos celebrando la victoria de Playa Girón, la primera derrota del imperialismo en América. Y nos sentimos, lo hacemos con mucho orgullo. Y fue el pueblo que defendió defendió el derecho a la autodeterminación, la soberanía de Cuba y encontró en ello el recurso del socialismo. Fidel nos los demostró. A través del socialismo es como podemos defender toda nuestra soberanía, nuestra independencia. Y por eso somos castigados. Por eso nos castigan, porque además no quieren que ese ejemplo sea replicado por otros pueblos, que ese intento, que ese proyecto de verdadera autonomía sea replicado por otros pueblos. Estamos viviendo las consecuencias a conciencia de por qué lo estamos haciendo y vamos a salir adelante. ¿Es una utopía de que vamos a salir adelante? Puede ser. También las revoluciones son utopías. También un nuevo orden mundial es una utopía. Vamos a rendirnos y a dejar que ellos decidan los destinos del mundo todo el tiempo en función de sus intereses. Entonces, en fin, no sé si quieres hablar algo porque no, nada más que he hablado yo. Créeme que me interesaba escucharte a ti totalmente y creo que la gente que nos vaya a ver les interesa más escucharte a ti, pero me dejas, por una parte, cuando empezaste a hablar la primera parte, digamos que esa es la segunda, dijiste algo que me dolió, que siento impotencia. Y sí, yo también siento impotencia de todo lo que he mencionado y específicamente la forma tan obscena con que están acabando con el pueblo palestino. Es descarado, es asqueroso. Veo todos los días cómo masacran niños, mujeres, gente civil que no está armada. Y les digo, ¿a qué le están tirando? ¿A qué le estamos tirando? A que ellos digan, ¿sabes qué? O ya no me mates, mátame mejor en un mes. O mata menos de nosotros. O sea, ahí no hay otra que pelear. Tienen que pelear, porque para defensa de ellos, y la gente a veces cuando yo digo, a ver, ellos lo que necesitan es pelear, porque cuando se han defendido, salen corriendo estos animales, porque esos son cucarachos, y los están masacrando, 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 como que a ver cuándo se cansan, y ya, ahí hay paz, pero luego se les vuelve a ocurrir, no puede estar un pueblo sometido a que estos los quieran desaparecer por apropiarse de su territorio. Entonces, siento impotencia y me da mucho dolor. Vamos, mi situación es otra. Yo puedo salir ahorita a la calle y sí me preocupan que no me vaya a saltar o que, vamos, que no lleve suficiente dinero para alguna parte donde voy, pero no que hay un dron que me esté vigilando, no que estén pasando bombardeos, no que estén acabando con mi vecino, que vea yo partidas de colonos que llegan 20 contra uno para matarlo y callarlo y luego decir, el que me agredió fue él. Es que él me estuvo lanzando piedras, como le decían al palestino que fue laureado con el premio, no, no iba a decir premio, no, perdón, con el Oscar, que la disculpa por la cual lo estuvieron golpeando, no uno, eran como 5 o 6 personas contra uno desarmado y él alcanzó a cerrar la puerta de su casa para que no agredieran a su mujer y a sus hijos que estaban viendo cómo lo estaban masacrando ahí a patadas, golpes y todo eso, y cuando llega la ambulancia no lo vuelven a sacar. ¿Y por qué? Es que él nos tiró una piedra. O sea, ese tipo de idioteces es que digo, no pueden negociar con gente así. No son gente en primer lugar.
yo no los puedo ver como personas porque no son personas normales. Lo que distingue a una persona es, y la calidad de esa persona es la empatía por el otro. Puedes estar no de acuerdo con lo que dice, con lo que piensa, pero no significa que le anule su humanidad. Tú le puedes decir, sí, mira, en esto no coincidimos, pero no te voy a desaparecer por eso, porque voy a querer que te mueras. O sea, Mira, esa fue la filosofía nazista que se fue imponiendo primero en Alemania y se fue imponiendo despacito, no fue bruscamente, se fue trabajando, empezaron con los comunistas, y terminaron con los judíos y en el medio había un montón de gente, incluso las personas LGBT, como se les llama ahora, personas gitanos, personas con discapacidades, socialistas, anarquistas, pero empezaron por los comunistas. Mira Rosa Luxemburgo, mira tanta gente que se oponía a la tendencia que estaba desarrollándose a nivel de política y de ideología que, bueno, hemos identificado como el nacionalsocialismo, el nazismo. Pero junto a la par del nazismo se estaba trabajando ya incluso desde antes pudiéramos llamar, la ideología o organización sionista. Se estaba trabajando a la par. E incluso la única organización no nazi que Hitler autorizó fue la organización sionista, que eran los que hacían la guardia judía en los guetos y que además eran los que hacían la lista de judíos, que por supuesto comunistas, anarquistas, socialistas, que se oponían al régimen nazi, eran los que hacían la lista de los que se llevarían a los campos de concentración. Es decir, la barbarie, esa crueldad que estamos viendo ahora, se fue gestando ya desde el siglo XIX y se fue desarrollando a la par del nazismo, pero se fueron estableciendo después narrativas y justificaciones para llevar a una tierra que decían que no era habitada por nadie y sí estaba habitada por el pueblo palestino, por la nación palestina. Y entonces, realmente, pero además, utilizaron todo tipo de recursos y los siguen usando para convencer al mundo de que eran las víctimas. Todos los judíos del mundo son víctimas. Y hubo muchos judíos y lo siguen diciendo, no en nuestro nombre, no usen nuestra religión, no usen nuestra fe para sus aspiraciones de dominación colonial. Entonces, da mucha rabia que hayamos estado todos estos años tan entretenidos, muy entretenidos, creyéndonos esas narrativas y repitiéndolas. Y yo creo que es hora ya de reaccionar. Creo que de hecho esta última etapa, que ha liderado Hamas y Hezbollah, por otro lado, de enfrentamiento al régimen sionista de Israel y de los Estados Unidos por parte del eje de la resistencia, tanto de Líbano como de Palestina, como de Siria, como también ha estado participando una parte de la resistencia de Irak, Yemen, con los hutíes yemeníes, que son admirables. Yo te digo, como quiera que sea, ellos están dando una demostración de resistencia que ha sido también inteligente, pero el mundo los ha abandonado. Ha sido una resistencia ética. Ellos los tratan de demonizar todo el tiempo, sobre todo a Hamas porque ha tenido liderazgo dentro de la unión de grupos de resistencia. Han querido demonizarlo. Todo lo que tiene efectividad en la lucha antisionista y antiimperialista ha sido demonizado. La revolución cubana, totalmente demonizada. Venezuela, y muchos más, otros grupos, no son muchos, pero otros más. Entonces, muchas iniciativas, muchos proyectos, mucho más democráticos y revolucionarios, los han tratado de descalificar. Figuras que van naciendo en los distintos lugares, las demonizan y las ponen en dificultades. Entonces, yo creo que de alguna manera tenemos que crear los mecanismos que no existen. Creímos que la Corte Penal Internacional iba a tener un efecto. ¿Te recuerdas cuando empezaron ya a denunciar Sudáfrica a Netanyahu? ¿Qué dijo Netanyahu? Pero si esos mecanismos fueron creados para nosotros, ¿cómo es que ahora se viran contra nosotros? Lo dijo así, abierta y descaradamente. Entonces, hay muchas señales ya. Yo creo que se ha tomado conciencia. O sea, el sacrificio que está haciendo Palestina en primer lugar, pero también Líbano, Siria, Yemen, Irán, Irak,
el sacrificio que están haciendo estos pueblos re- realmente están contribuyendo a la toma de conciencia, a que nos pongamos a estudiar con más rigor, a que se creen espacios para dialogar sobre este asunto, a que se pretendan iniciativas como esta que inició Sudáfrica en la Corte Penal Internacional y otras más. Hay muchos grupos haciendo cosas. Está el movimiento BDS, hay muchos. Dentro de los Estados Unidos está grupos importantes de resistencia y que están enfrentando la agresión realmente como en los tiempos peores de los Estados Unidos, como en los periodos casi del macartismo. Y entonces, pero también está pasando en Europa, están realmente eh, agrediendo de una manera fuertísima a todas las personas que protestan en contra del apoyo de sus gobiernos a la guerra del imperialismo contra Palestina, al genocidio, los que tratan de impedir el tema de que le faciliten la entrega o venta de armas. Realmente, el genocidio en Palestina tiene muchos cómplices, muchos cómplices. El genocidio realmente en el Medio Oriente tiene muchos cómplices. Y no pasa nada, no pasa nada. Y el mecanismo de la Corte Penal sirvió nada más para apresar y después asesinar a Milosevic. ¿Te acuerdas? De Ujú. Yugoslavia, el presidente de Yugoslavia. Cuando empezó lo de Yugoslavia, el bombardeo, también yo sentí una impotencia muy grande. Bueno, si la OTAN vence a Yugoslavia, esto va a ser el preámbulo de una época terrible en la que van a hacer lo mismo a otros países. Y así fue, y así lo hicieron a otros países. Y Fidel lo dijo en sus reflexiones cuando ocurrió aquello. Dijo, si Yugoslavia resiste 15 días más, se destruye la OTAN, porque van a tener que ir al enfrentamiento cuerpo a cuerpo y ellos no tienen experiencia, sin embargo los yugoslavos sí fueron fuertes guerreros. Entonces, y ellos contribuyeron también a la derrota del nazismo. Entonces, ahora que se celebra, creo que es el 80 aniversario de la derrota del fascismo, por principalmente el pueblo soviético y sus aliados reales, que eran los partisanos de otros países, no Reino Unido, ni Estados Unidos, ni el otro, ni el otro. Realmente yo creo que es un momento significativo que tenemos que destacar, celebrar y sacar a la luz las verdades que han tratado de tergiversar, porque hay mucha gente aquí en Europa que cree que Estados Unidos los salvó del fascismo, pero los 27 millones de muertos los puso el pueblo soviético y el ejército rojo. Entonces, mira, yo creo que parte de nuestra tarea es justamente esta lucha ideológica, esta batalla de ideas, como le decía nuestro comandante en jefe, la batalla de ideas, de esclarecer las mentiras, de anular todos estos mecanismos que están creando para subvertir la verdad histórica. Miren Argentina, el Milei haciendo lo mismo que hacen los israelíes. Ahora es más israelí que quién sabe quién. Pero es increíble haciendo lo mismo, desapareciendo la Secretaría de Derechos Humanos, la escuela donde llevaban los campos de concentración, ahora no me acuerdo qué se llama, todos estos centros culturales que se fueron creando para la memoria. Argentina que hizo un trabajo excelente de rescate de la memoria, el trabajo de las abuelas de la Plaza de Mayo, tanta gente que ha hecho un trabajo con mucho dolor, porque primero tenían que procesar lo que habían vivido tan doloroso para entonces empezar a crear estas instituciones culturales que facilitara el que se rescatara la verdad histórica, la memoria histórica, para evitar que ocurriera de nuevo, para el nunca más del que siempre se habló. Si no se hace justicia plenamente con los verdugos, como se hizo en la Revolución Cubana, como se hizo en otros espacios, realmente a través de la ley, a través del debido proceso, con todos los requerimientos que lleva, yo creo que vamos a seguir facilitando que todo esto vuelva a ocurrir. Y mira lo que estamos viviendo, el preámbulo de algo que puede ser peor si no lo detenemos a tiempo. Ya antes Pues, era en determinados lugares. La Segunda Guerra Mundial y la fuerza que tuvo el nazifascismo fue en Europa. Ahora va a ser
en el mundo entero, ahora está haciendo en el mundo entero. Mira, lo Y nadie se único, va a salvar. a mí lo que me, vamos, que puedo sentir, porque lo veo, que puede como oponerse a todo esto y que me da elementos para sentir esperanza, es precisamente con todo lo que han hecho los gobiernos, sobre todo en Europa y también en Estados Unidos, apoyando indiscriminadamente, haciéndose tontos con el genocidio que está haciendo Netanyahu allá en Palestina, el ver los pueblos cómo salen a manifestarse, incluso cuando sus propios gobiernos, que defienden la libertad de expresión, se los prohibían. Y los iban y mandaban policías a golpearlos cuando ellos son los que pagan con sus impuestos a esa misma policía. Y ver que a pesar de que les prohibían, la gente salía a marchar, a marchar, a marchar, ver también en Estados Unidos cómo los jóvenes se levantaron y empezaron en los campus a hacer una revolución por Palestina y ver ahora cómo los están deportando y les están diciendo no vas a tener trabajo o te voy a expulsar, o con una represión totalmente fascista, nazista, como quieran llamarle, o tecnofascismo, porque están utilizando tecnologías de reconocimiento facial para detectar a todos lo que ellos consideran líderes que participaron en esa revuelta, que simplemente por ejercer su derecho de expresión, no estoy de acuerdo que se maten niños y mujeres, se tiene que parar esa guerra ya, ese genocidio, porque es un genocidio, no es una guerra, no es entre una cierta igualdad de circunstancias entre un ejército u otro, no, es un ejército contra una población. El ver cómo hacen eso, dices, oye, ese es el país de la libertad, el país de la expresión, no, eso ya es, o sea, se les cayó la máscara, o sea, hasta, por más que la hipocresía se acabó, ahí estamos viendo a eso en descaradamente, groseramente. Pero al ver que la gente insiste, veo a muchos activistas como Susan Sarandon, que todos los días está desde Estados Unidos atacando las políticas que hace su gobierno, y ver que todavía en Europa la gente protesta contra lo que hace y sobre todo lo que no hace sus gobiernos supuestamente democráticos de primer mundo, que a América siempre nos han visto como repúblicas bananeras, digo, cuando es al revés, realmente, porque cuántos aquí en el lado en América, los países han roto relaciones con Israel y lo han condenado y se han sumado al juicio. Mi país todavía no rompe relaciones, pero el reclamo ya está, se le reclama constantemente. Vemos que la esperanza está de este lado. Entonces digo, si hay esperanza, porque si hay conciencia de los pueblos ante lo que está pasando, la conciencia en principio de saber que lo que están haciendo allá en Palestina no lo pueden hacer a nosotros, porque no lo hacen de una forma u otra, si quieres, más sofisticada. No vienen a bombardearnos, pero utilizan subsistemas de inteligencia como Pegaso, van a capacitarse los policías o hasta los militares allá en Israel en las técnicas que han usado masacrando al pueblo palestino y vienen a aplicarlo aquí, a nuestros países. En México aquí tenemos las fábricas de ellos de seguridad, las más importantes están aquí, en mi país. Aquí mismo, y ellos se dedican a vender estos servicios en los gobiernos aquí, de mi país. Entonces, esto, digamos, la lucha se está dando, evidentemente con otros medios, porque la gente sale a protestar que es pueblo común y no tiene armas, no tiene acceso a los medios, no estamos limitados, pero ahí está la lucha, ahí está el germen para poder, de alguna forma, dar la batalla ante esto que están manejándose, que es horroroso, porque ahí lo que yo veo es que lo que ellos esgrimen, un Estado totalitario, ellos lo están ejerciendo. Marco Rubio, el gobierno que encabeza, está haciendo lo que critica. Él sí lo está haciendo. Totalmente. Entonces dices tú, qué hipócrita eres. Qué falso Siempre, eres. siempre han sido así. Siempre han sido así, unas veces más disimuladamente, otras veces más descaradamente como ahora, porque se sienten con total impunidad, porque las leyes internas no los ponen a un cuestionamiento efectivo, porque sí hay cuestionamientos efectivos, sí hay quienes se están oponiendo incluso a nivel utilizando las leyes del propio país, pero no pasa nada. No pasa nada, lo cual quiere decir que el mundo está diseñado para defender los intereses de ellos, no los del pueblo. Y eso en teoría se dice, siempre se ha dicho, pero ahora más descaradamente se está demostrando que es así. Entonces,
Yo creo que es muy esperanzador ver las reacciones de los pueblos que demuestran su conciencia, sus conocimientos, su capacidad de resistir y de enfrentar a pesar de todas las consecuencias que tienen, porque hay unos que les ha ido peor que a otros, pero sinceramente yo creo que tenemos que lograr mecanismos más efectivos para detener primero la barbarie, para detenerla. Tenemos que lograrlo. Estábamos esperanzados en que la Corte Penal Internacional iba a ser efectiva y nos dimos cuenta de que no tiene ningún valor, no tiene ninguna posibilidades reales de penalizar, de poner límites a todas estas cosas, a toda esta violación de derechos. Vemos que las Naciones Unidas cada vez ha sido más desarticulada en su capacidad de proteger los principios humanitarios y los principios humanos, humanistas más importantes que se han defendido históricamente. Realmente ya sus funciones están muy limitadas. eh, Hasta todos los mismos mecanismos generados desde las Naciones Unidas, las mismas agencias que se han creado, las han destrozado desde la agencia para atender el tema de Palestina, que lo han hasta asesinado a todos sus funcionarios y todo. La Organización Mundial de la Salud, que está siendo afectada también por esta postura, esta política de los Estados Unidos, liderada por los Estados Unidos. O sea, yo veo que además esto no es un tema que nació hace poco. Esto es un tema, como te decía, viene caminando hace mucho tiempo. Se viene articulando y fortaleciendo silenciosamente desde hace mucho tiempo. Y ahora estamos viendo algunos resultados que aterrorizan, pero además están demostrando su poder sobre los demás. Europa realmente, desde la Segunda Guerra Mundial y con el Plan Marshall, quedó hipotecada por siempre. No. Y cada vez fue siendo más evidente. Y ahora Europa está totalmente subordinada a las presiones, a los chantajes y a la política internacional de los Estados Unidos. Se da pena porque sus poblaciones en su mayoría no son así y se enfrentan a todas estas cosas. Entonces es terrible y cada vez hay más articulación de las protestas, cada vez se unen más gente a las protestas, pero la protesta no cambia la realidad, no cambia esa realidad. La protesta no pone límites a estas políticas. Entonces, algo tenemos que hacer. Yo no sé exactamente qué, pero tenemos que acabar de ponernos de acuerdo. Antes existía una parte qué sé yo, del poder multilateral en el campo socialista, generaba ciertos equilibrios, pero ahora, desde que desapareció el campo socialista y quedó más fortalecido el liderazgo de los Estados Unidos en un poder eh, este, único, realmente salir de ese hueco, porque es un hueco en el que está metido el mundo, no lo veo que esté tan fácil. Conciencias hay, pero no capacidad de actuación y de parar todo esto. Y esa es mi gran preocupación. No voy a perder las esperanzas de que eso cambiará, pero ¿cuánto tiempo se va a demorar y cuántos sacrificios van a existir? Vamos a llegar al pueblo palestino cuando ya no quede nadie en Gaza, en Cisjordania, nada más quede la diáspora. ¿Qué va a pasar? Mira esta situación en Siria, mira cómo fueron capaces de que el mundo occidental y parte del mundo árabe fuera ya a hacer las paces con los bandidos terroristas creados por ellos mismos, del ISIS, de no sé cuántas organizaciones que le iban cambiando los nombres, pero que nació con dinero estadounidense y sionista. Y decían que eran musulmanes para desacreditar a los musulmanes, y los musulmanes no hacen esas cosas. Entonces, y sin embargo, ¿qué se demostró? ¿Quién dirige ahora Siria? ¿Quién era? Y ahora es el gran señor. Dicen que además estudió Derecho en Tel Aviv y es del Mossad. Entonces, mira que hay mucha información rondando, incluso de cuál ha sido la educación que han recibido los actuales adultos
israelíes desde niños, educados en el odio supremacista, en la superioridad con respecto a todo el mundo, en el odio no solamente hacia el pueblo palestino, en el odio incluso hacia cristianos, hacia otras etnias, hacia otras naciones, y un odio violento. Además, crecen en medio también de la violencia. O sea, ahí hay muchos torturadores de nuestro continente que los mandaron para allá como colonos para estar protegidos de nuestros pueblos, de la justicia que se pudiera hacer por parte de nuestros pueblos que sufrieron dictadura. Ahí hay unos movimientos terribles, hay un movimiento de pedofilia donde hay noticias muy interesantes, horrorosas, además, con relación a ese tema, y está relacionado con justificaciones de diferente tipo. Eh, Sinceramente, ahí se ha creado como una falsa nación de personas que no son hebreas, que vienen sobre todo de Europa del Este y de América, y que les han metido en la cabeza toda una historia y los han educado en unos subvalores terribles que realmente aterrorizan. A esa gente hay que pararla, esa gente hay que pararla. Y como tú dices, han permeado sociedades. Mira cuántas empresas importantes hay en México y México no puede tomar la decisión de, bueno, romper relaciones. No es tan fácil. En el caso de un país como México que tiene empresas importantísimas israelíes atendiendo temas súper importantes. Entonces ahí te das cuenta de cómo ellos se han metido en las tramas económicas y políticas de los países, lo cual hace a que ahora sea difícil en algunos lugares tomar decisiones. Otros lo hacen descaradamente, como por ejemplo Milei. Y como ahora estamos viendo, mira esta cosa, esta situación de las elecciones en Ecuador, Sí. como descaradamente lo que ha pasado y qué postura la de México, admirable con respecto a esta situación, admirable la postura de México. Ojalá que por todas partes se haga lo mismo, pero estoy muy preocupada como todo el mundo, como tú, como quienes seguramente nos están escuchando, sobre el cómo vamos a encontrar las mejores y más efectivas medidas para enfrentar esta avalancha global del neonazismo y del sionismo como herramientas del imperialismo. Ya no solo quieren colonizar el Medio Oriente, quieren colonizar Canadá y Groenlandia y quieren colonizar a todo el mundo. Entonces, no nos imaginamos dentro de esas fantasías de poder, ¿qué más se les puede ocurrir? ¿Qué más se les va a ocurrir? No nos imaginamos. No sé, es difícil de imaginar. Oyéndote hablar, me gustaría preguntarte algo. Tú creciste oyendo historias de Camilo Cienfuegos, del Che Guevara, las mismas que también te contaba tu papá, o lo que veías tú que hacía tu tío, Fidel en este caso. En ese ecosistema, por decirlo así, ¿qué consideras que aprendiste tú y que te ha marcado a ti como persona? A ver, la Revolución Cubana, para quienes nos identificamos en ese proceso, es una escuela. Es una escuela de principios éticos, es una escuela de táctica revolucionaria, es una escuela que te da herramientas para analizar todas las circunstancias, sobre todo de la lucha contra el imperialismo. Y esa escuela viene desde Carlos Manuel de Céspedes, desde Félix Varela, cada uno dentro de lo que fue su impronta, en lo que fue la lucha emancipatoria en Cuba, desde José Martí, que fue brillante, desde Julio Antonio Mella, desde tantas figuras de la historia cubana que aportaron, hicieron aportes sustanciales en esa hilo lógico e histórico que ha marcado nuestra espiritualidad revolucionaria. Es decir, cada país tiene su historia, su proyecto, sus características, su manera de organizar su independencia
y su soberanía, de organizar su proyecto revolucionario. Los que lo hayan hecho, como lo han hecho, incluso se han fracasado. Pero una de las cosas que yo veo como una gran fortaleza para Cuba es ese, que nuestros líderes en los distintos momentos de la historia, desde la lucha anticolonial frente a España y la lucha antiimperialista, después de la independencia frustrada por la intervención militar estadounidense, realmente hay un hilo lógico que todos nuestros líderes más importantes y lideresas aportaron, aportaron. Entonces, hay una coherencia en la lucha emancipadora en Cuba. En el periodo corto de la historia que nos tocó, que nos ha tocado. Hay unos que tienen una historia milenaria. Entonces, eso es una fortaleza y donde además la unidad ha sido una de las divisas más importantes demostrada por José Martí cuando creó el Partido Único, el Partido Revolucionario Cubano para lograr la independencia de Cuba del sistema colonial español. Y esa misma aprendizajes que nos dejó Martí, nos dejó como legado, fueron retomados por otros líderes, entre ellos nuestro máximo líder, Fidel Castro. Y nuestros actuales dirigentes, tanto a nivel de base como a nivel nacional, nuestro primer secretario del partido, presidente de la República, ha demostrado también un proceso de continuidad muy bien articulado, muy bien aprendido y además enriquecido constantemente por el pueblo. Aprendí de que la lucha revolucionaria se hace siempre sobre bases éticas. Ética, la ética es fundamental. No en todas partes la ética ha predominado. No en todos los procesos en el mundo tú encuentras tan rigurosamente cuidada la ética y la consagración al proceso revolucionario. Ya yo siempre dije, Fidel era como un líder, ya se convierte casi en un sacerdocio, en una devoción y en una entrega total a la causa revolucionaria. Y entonces, bueno, pues justicia, igualdad, equidad y sobre todo el principio de la solidaridad. La solidaridad ha marcado nuestras luchas. La solidaridad es uno de los principios más importantes que marcan nuestra historia y nuestra educación y nuestras políticas. ¿Qué sentiste cuando en su momento estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador aquí en México y dijo que la dignidad del pueblo cubano, más o menos así, debería ser patrimonio de la humanidad? Sí, lo recuerdo. Y bueno, que lo haya dicho AMLO tiene mucho valor para nosotros. Y además la manera tan linda en que lo dijo. Y nos comparaba con Numancia, un pueblo que le está pasando lo mismo que a Gaza. Un pueblo que desapareció, pero desapareció luchando. No se quedaron de brazos cruzados. Y entonces se llamaba así, ¿no? Este pueblo, Sí. Numancia. Entonces, sí, yo siento mucha admiración por la historia de Cuba. Yo siento mucha admiración por la capacidad de resistencia de nuestro pueblo y por la capacidad también de resiliencia. En medio de las dificultades se está articulando permanentemente cómo vamos a sobrevivir, cómo nos vamos a desarrollar, con qué vamos a comprar el arroz de mañana para que a todo el mundo le llegue la misma cantidad, de qué manera vamos a garantizar que la salud sea siendo una salud pública, gratuita y accesible para todo el pueblo en medio de tantas dificultades. Todo lo que se está luchando para garantizar que la educación siga siendo un derecho del pueblo, que la salud sea un derecho, que el deporte sea un derecho. Si todos los derechos humanos que nuestro proceso revolucionario ha conquistado, estamos luchando por mantener ese proceso, por crear bases económicas que nos permitan seguir atendiendo a las necesidades de nuestro pueblo, incluso en su diversidad, en todas sus características, incluso a mercenarias y mercenarios, siguen recibiendo las mismas bondades que todo el pueblo, no se les quita. Gente que recibe dinero del gobierno de los Estados Unidos para hacer políticas desde adentro, hacer políticas, no, hacer acciones de desarticulación del proceso revolucionario, que por supuesto no lo han logrado y no lo van a lograr, porque nuestro pueblo tiene una capacidad de responder muy ingeniosa a todos los niveles y en todos los espacios. Entonces, en fin, ¿cómo no voy a sentir orgullo de formar parte de este pueblo y de nuestra historia? Ya no quisiera quitarte más tiempo.
Solo me gustaría escuchar, te dejo para que cierres, pues, ¿qué palabras puedes decir ante todo lo que hemos hablado? Porque has tocado muchísimos temas, todos muy densos. Es una charla que la verdad la gente va a tener que oír varias veces porque has tocado muchos temas y muy mezclados y, y con mucha fuerza, con mucha, mucha pasión. Hace un momento dijiste, bueno, no sabemos qué va a pasar ahorita, pero digamos, si te fuera dado poder decir lo que puede pasar, si te fuera dado poder decir, ¿saben qué? Yo quiero que pase esto, por esto, por esto, por esto, ¿qué te gustaría que pasara de aquí a los próximos 4 años o 3 años? ¿Qué quiero? Que se derrote definitivamente al imperialismo, definitivamente, y todas sus maneras de expresarse, que se derrote definitivamente y que se logre empezar a trabajar colectivamente por un nuevo orden mundial. Eso es lo que yo quiero, ver la caída como cayó el Imperio Romano, ver la caída del imperialismo. Eso es lo que yo quiero. ¿Es una utopía? Sí, pero podría ser realidad. Bueno, yo te comento de que hace como unos, que será 20 años, se tocó el tema de la decadencia de los Estados Unidos y alguien me dijo, sí, pero tú no la vas a ver. Y hablábamos hace poco, le dije, oye, yo ya la estoy viendo y tengo esperanzas de que eso sea pronto, sobre todo con las medidas que están haciendo, que cada vez son más duras, más fuertes, más descaradas, y que la gente realmente pueda despertar y dar marcha atrás, porque si hay unión entre los pueblos, es más difícil que puedan tratar de hacer algo. Por no decir que no van a poder. Yo apuesto todavía por la patria grande. Yo también, yo también. Y yo creo que sí, que algunas cosas vamos a ver. Bueno, mira, Venezuela, mira cuántas lideresas han surgido en América Latina. Hay muchas cosas que están caminando. Y por supuesto, no todas las vamos a poner sobre la mesa, pero se va a lograr, se va a lograr. Esto es que ya ni el planeta ni la humanidad puede resistir lo que está pasando ahora. Por tanto, hay cosas que se van a lograr. Así que yo algo voy a ver, y tú también. Yo espero, Yo te digo, tengo esperanza, yo tengo esperanzas. ya no te quiero de veras quitar tiempo, te agradezco mucho, mucho el honor que nos haces en tener esta charla contigo. Ha sido mucho, muy interesante, muy apasionante escucharte la vehemencia la que tienes y que espero que no pierdas nunca, porque yo creo que eso distingue a los que son buenos revolucionarios donde están. La pasión con la que hablan, la pasión con la que se desenvuelven, el compromiso con que lo hacen, yo creo que es la clave. Bueno, Eso es todo. yo te dije que no soy experta, que yo solo te iba a hablar desde mis emociones. Y eso es lo que he hecho, hablarte sinceramente a corazón abierto. Y te lo agradezco. Yo creo que eso es lo fundamental, que la gente se da cuenta de eso, porque los que se llaman dirigentes o políticos, que son muy fríos, acostumbrados a hacerlo en la lucha por sobrevivir, que todo calculan. Yo siempre te comento, yo siempre digo que el político hace política, y yo digo, yo soy un ciudadano que hace política. Le digo, ¿cuál es la diferencia? Que yo pienso y hablo en voz alta. Un político no puede, jamás lo hace. Yo sí lo hago. Y entonces les gustó lo que dije, está bien. Y si no les gustó también, me da igual, porque soy ciudadano haciendo política. No político manejándome en otros términos, de que voy a decir algo y lo voy a calcular, o mejor me quedo callado ahorita, no digo nada. No, yo sí me harté, y por eso no quiero ser en ese sentido político, sino ciudadano que hace política. ¿En beneficio de quién? Pues de nosotros, en este Del caso. pueblo, en beneficio del pueblo y de la ciudadanía, en beneficio de la humanidad. Exacto. Porque Martí siempre decía, a mí me encantaba, como él decía, patria es humanidad. Nosotros no solamente miramos nuestro ombligo, nosotros estamos luchando por el ser humano, donde quiera que se encuentre, por la justicia, por la paz. Pues, Mariela Castro, te agradezco de veras que hayas estado con nosotros en esta charla. Me encantaría, quiero dejar la puerta abierta para después, en un futuro, volverte a molestar si se ponen muy más complicadas las cosas, que por desgracia sí se van complicando cada vez más, pero a medida que aprieten, espero que empecemos a reaccionar y nos empecemos a Sí, revelar. sí, Ya lo están haciendo ahí mismo en Estados Unidos, haciendo sí, incluso acciones que son admirables, gente que se encadenaba en las sí, sí, puertas, incluso en los barcos, para que no llevaran armas a Israel. Cada vez hay gente que protesta más y cada vez les cuesta más a los Y medios de dentro, allá. y dentro de Israel también.
dentro también de es cierto. Israel también. Bueno, con nosotros ha estado Ofer Kasip en varias ocasiones y lo admiramos mucho porque él está ahí donde están los asesinos y les dice a Netanyahu, tú eres un genocida, tú eres un asesino, y en cualquier momento su vida corre peligro totalmente. Se la está jugando. Se la está jugando. Te mando un fuerte abrazo y gracias por esta charla. Igualmente, igualmente, no es ninguna molestia. Con mucho gusto seguimos compartiendo Te lo algunas agradezco de ideas. corazón. Gracias, Bueno, gracias de a veras. ti. De corazón Hasta también a luego. ti. Hasta luego. Chao, chao. Chao.